La historia de la humanidad está marcada por desastres naturales que han transformado paisajes, diezmado civilizaciones y dejado lecciones profundas sobre el poder de la naturaleza. Aquí se exploran algunos de los desafíos naturales más impactantes, tanto por su magnitud como por las devastadoras consecuencias que dejaron en las sociedades afectadas. 1. Erupción del Monte Vesubio, 79 después de Cristo, Italia. La erupción del Vesubio es uno de los desastres volcánicos más famosos de la historia, pues sepultó completamente las ciudades de Pompeya y Herculano. La erupción lanzó una columna de ceniza y piedra pómez a 33.000 kilómetros en el aire y expulsó gas volcánico a una velocidad mortal, causando la muerte instantánea de miles de personas. Cuando las ciudades fueron descubiertas siglos después, las posiciones de los cuerpos preservados en ceniza mostraban escenas escalofriantes de los intentos de los habitantes por escapar. Este evento no solo se recuerda por la magnitud de la catástrofe, sino también por la extraordinaria conservación de las ciudades, que ha brindado un vistazo único a la vida cotidiana en la antigua Roma. 2. Terremoto de Chang'an, 1556, China. Considerado el terremoto más mortífero registrado en la historia, el terremoto de Chang'an en China tuvo una magnitud estimada de 8 en la escala de Richter y dejó un saldo de aproximadamente 830.000 personas fallecidas. La devastación fue tan grande que comunidades enteras quedaron enterradas bajo los escombros. En esta región, muchas personas vivían en cuevas excavadas en laderas de arcilla, que se derrumbaron con el temblor. Este terremoto tuvo un impacto profundo en la historia de China y dejó lecciones de gran importancia sobre las construcciones vulnerables en zonas sísmicas. 3. Erupción del Monte Tambora, 1815, Indonesia. La erupción del Monte Tambora es una de las más violentas que se han registrado en la historia moderna. Con una magnitud de 7 en el índice de explosividad volcánica, esta erupción afectó drásticamente el clima global y redujo las temperaturas de forma drástica, provocando el año sin verano en 1816. La ceniza volcánica bloqueó la luz solar, afectando las cosechas y causando hambre en varias regiones del mundo. Se estima que murieron más de 71.000 personas, y las consecuencias del enfriamiento global se sintieron en Europa, América del Norte y Asia, lo que llevó a hambrunas y trastornos sociales en muchas zonas. 4. Terremoto de Valdivia, 1960, Chile. Con una magnitud de 9,5, el terremoto de Valdivia es el más fuerte jamás registrado en la historia. La catástrofe dejó miles de muertos y devastó gran parte del sur de Chile, provocando deslizamientos de tierra y olas gigantes. Además, el terremoto desencadenó un tsunami que golpeó las costas de Hawái, Japón y Filipinas, causando destrucción y muertes a miles de kilómetros de distancia. Los efectos geológicos del terremoto fueron tan intensos que alteraron el curso de algunos ríos y generaron cambios significativos en el paisaje chileno. 5. Huracán de Galveston, 1900, Estados Unidos. El huracán que azotó Galveston, Texas en 1900, es uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Con vientos de hasta 230 kilómetros por hora y una marejada ciclónica de varios metros de altura, este huracán destruyó prácticamente toda la ciudad y dejó entre 6.000 y 12.000 personas muertas. Fue un evento devastador que cambió la historia de Galveston para siempre. Después del desastre, la ciudad construyó un extenso sistema de muros para protegerse de futuros huracanes, y Houston, su ciudad vecina, comenzó a desarrollarse como un puerto seguro, lo que cambió el rumbo económico de la región. 6. Tsunami del Océano Índico, 2004, Asia. El terremoto y posterior tsunami del Océano Índico de 2004 es uno de los desastres naturales más catastróficos de la era moderna. Con una magnitud de entre 9,1 y 9,3, el sismo golpeó la costa de Sumatra en Indonesia y generó un devastador tsunami que afectó a 14 países en Asia y África. Las olas alcanzaron alturas de hasta 30 metros y destruyeron comunidades enteras. Aproximadamente 230.000 personas perdieron la vida y millones quedaron sin hogar. Este desastre subrayó la necesidad urgente de sistemas de alerta de tsunamis en todo el mundo, lo que llevó a mejoras en la tecnología de alerta y una mayor colaboración internacional para prevenir tragedias de esa magnitud. 7. Inundación del río Amarillo, 1931, China. Las inundaciones del río Amarillo en 1931
fueron una de las tragedias más devastadoras y complejas de la historia moderna. A medida que fuertes lluvias y tormentas azotaban el río, los diques se desbordaron, lo que provocó una inundación masiva que afectó a áreas extensas. Se estima que entre 1 y 4 millones de personas perdieron la vida debido a las inundaciones, la hambruna y las enfermedades que se propagaron en las zonas afectadas. Este evento desastroso mostró la vulnerabilidad de las áreas de alta densidad poblacional y el devastador impacto de los desastres naturales en las infraestructuras deficientes. 8. Terremoto de Lisboa, 1755, Portugal. El terremoto de Lisboa de 1755 tuvo una magnitud estimada de 8,5 a 9 y fue seguido por un tsunami y múltiples incendios que destruyeron gran parte de la ciudad. Se estima que entre 60.000 y 100.000 personas murieron debido a esta combinación de desastres. El evento tuvo un profundo impacto en la sociedad europea de la época, generando debates filosóficos y teológicos sobre la naturaleza del mal y la bondad de Dios. Además, el desastre cambió la forma en que se planificaban las ciudades y marcó un antes y un después en la gestión de riesgos sísmicos. 9. Erupción de Krakatoa 1883, Indonesia. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 fue tan intensa que se escuchó a miles de kilómetros de distancia y su impacto fue devastador. El volcán explotó con una energía estimada en 13.000 veces la de la bomba atómica de Hiroshima, lo que provocó tsunamis de hasta 40 metros de altura que arrasaron las costas cercanas, matando a más de 36.000 personas. Además, el evento arrojó una enorme cantidad de cenizas a la atmósfera, causando efectos climáticos en todo el mundo y generando puestas de sol extraordinarias, que inspiraron a artistas y escritores. 10. Ciclón de Bola 1970, Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. El ciclón de Bola es uno de los ciclones más letales registrados, con vientos que alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Afectó a millones de personas en la región del delta del Ganges, causando la muerte de entre 300.000 y 500.000 personas. Las devastadoras consecuencias del ciclón provocaron indignación entre la población de Pakistán Oriental, ya que el gobierno de Pakistán Occidental fue acusado de responder lentamente al desastre, lo que intensificó las tensiones políticas y contribuyó al movimiento de independencia, que resultó en la formación de Bangladesh en 1971. Estos desastres naturales, cada uno con sus propias características y consecuencias, no solo han mostrado el inmenso poder de la naturaleza, sino también la vulnerabilidad de las sociedades humanas frente a ella. Han dejado lecciones valiosas sobre la necesidad de preparación y resiliencia, y han influido profundamente en la historia de los lugares afectados. Además, nos recuerdan que a pesar de los avances tecnológicos y el progreso humano, la naturaleza tiene una fuerza que sigue siendo en muchos sentidos incontrolable. En cada uno de estos eventos, la humanidad se ha visto forzada a adaptarse, aprender y reconstruir, y en el proceso estos desastres han transformado no solo las geografías, sino también las culturas y las historias de cada lugar. Aquí tienes otros desastres naturales igualmente impactantes, cada uno de los cuales ha dejado una marca profunda en la historia por su magnitud y las consecuencias en las poblaciones afectadas. 11. Erupción del Monte Pelé, 1902, Martinica. La erupción del Monte Pelé, un volcán en la isla caribeña de Martinica, es uno de los eventos volcánicos más mortíferos del siglo XX. En mayo de 1902, el volcán hizo erupción y envió una nube ardiente de gas y ceniza directamente hacia la ciudad de Saint-Pierre. La nube piroclástica arrasó con todo a su paso en menos de un minuto, alcanzando temperaturas de más de 1.000 grados Celsius. Murieron alrededor de 30.000 personas, prácticamente toda la población de Saint-Pierre, y solo hubo 3 supervivientes. Este desastre mostró los peligros de las nubes ardientes y contribuyó al estudio de los flujos piroclásticos, ayudando a mejorar el monitoreo volcánico. 12. Terremoto y tsunami de Tohoku, 2011, Japón. El terremoto de Tohoku, con una magnitud de 9,1, fue uno de los terremotos más fuertes registrados y golpeó la costa noreste de Japón en 2011. El terremoto provocó un devastador tsunami con olas de hasta 40 metros de altura, que inundaron ciudades enteras, desplazaron edificios y vehículos y causaron la muerte de alrededor de 20.000 personas. Además, el desastre afectó la planta nuclear de Fukushima, que sufrió una serie de explosiones y derrames de radiación.
Este incidente nuclear llevó a una reevaluación global de las medidas de seguridad en plantas nucleares y a mejoras en los sistemas de alerta de tsunamis. La tragedia dejó una marca indeleble en Japón y afectó profundamente su política energética. 13. Terremoto de Tangshan, 1976, China. El terremoto de Tangshan, con una magnitud de 7,5, golpeó la ciudad de Tangshan en China y causó la muerte de aproximadamente 242.000 personas, convirtiéndose en uno de los terremotos más mortíferos del siglo XX. La mayoría de las viviendas y edificios de la ciudad se derrumbaron debido a la poca preparación sísmica de las construcciones. El desastre dejó una gran cantidad de heridos y desplazados, y la recuperación fue larga y costosa. Aunque el gobierno chino inicialmente no reportó el número real de víctimas, la tragedia subrayó la importancia de las construcciones resistentes a sismos en áreas urbanas y llevó a cambios importantes en las políticas de construcción en China. 14. Terremoto de Kanto, 1923, Japón. El terremoto de Kanto, con una magnitud estimada de 7,9, devastó Tokio y Yokohama en 1923. Murieron cerca de 140.000 personas, y el temblor fue seguido por incendios masivos que arrasaron con gran parte de ambas ciudades. Uno de los incendios más trágicos ocurrió en un edificio donde cientos de personas se habían refugiado, y que fue consumido rápidamente por las llamas. Además, el desastre provocó una serie de disturbios sociales, incluyendo ataques xenófobos a la comunidad coreana en Japón. La reconstrucción de Tokio y Yokohama tras este terremoto fue enorme y marcó el inicio de una era de modernización en Japón, donde se implementaron técnicas antisísmicas más avanzadas y se adoptaron estándares de construcción más estrictos. 15. Inundaciones en China, 1938, Segunda Guerra Sino-Japonesa. En un intento por frenar el avance del ejército japonés, el gobierno chino decidió destruir los diques del río Amarillo, lo cual causó una inundación masiva que dejó cientos de miles de muertos y desplazó a millones de personas. Aunque la medida detuvo temporalmente a las fuerzas japonesas, las consecuencias de la inundación fueron devastadoras. No solo hubo una gran pérdida de vidas, sino que también se generaron enfermedades, hambrunas y una catástrofe humanitaria que duró varios años. Este desastre es recordado como un trágico ejemplo de las consecuencias de la guerra en las poblaciones civiles y de cómo las decisiones militares pueden causar catástrofes de gran magnitud. 16. Erupción del Nevado del Ruiz, 1985, Colombia. La erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia provocó uno de los desastres volcánicos más mortíferos de América Latina. El 13 de noviembre de 1985, una pequeña erupción provocó el derretimiento de la nieve en la cima del volcán, lo que generó un lajar, flujo de barro y escombros, que descendió rápidamente por las laderas. El lajar enterró completamente el pueblo de Armero, dejando un saldo de aproximadamente 23.000 muertos. A pesar de las advertencias previas sobre la actividad del volcán, la respuesta fue insuficiente, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia. Este evento impulsó a Colombia y a otros países a mejorar sus sistemas de monitoreo y alerta temprana en zonas volcánicas. 17. Ciclón Nargis, 2008, Birmania, Myanmar. El ciclón Nargis azotó Birmania en mayo de 2008 y es considerado uno de los ciclones más mortíferos del sudeste asiático. Con vientos de hasta 215 kilómetros por hora, el ciclón destruyó aldeas enteras y causó la muerte de alrededor de 140.000 personas. La situación fue agravada por la lenta respuesta del gobierno birmano, que inicialmente impidió el acceso a la ayuda internacional. La combinación de inundaciones y devastación dejó a millones de personas sin hogar y generó una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Este desastre mostró la importancia de una respuesta rápida y la colaboración internacional en situaciones de emergencia. 18. Erupción del Monte Unzen, 1792, Japón. El Monte Unzen, un volcán en la isla de Kyushu en Japón, hizo erupción en 1792 causando el mayor desastre volcánico en la historia de este país. La erupción provocó un gran deslizamiento de tierra que cayó en el mar, generando un tsunami que arrasó con las comunidades costeras cercanas. Este evento dejó un saldo de aproximadamente 15.000 muertes y mostró los peligros adicionales que los volcanes pueden causar al desencadenar deslizamientos y tsunamis. Desde entonces, se ha trabajado en mejorar el monitoreo de volcanes en Japón, y el Monte Unzen sigue siendo un área de investigación geológica.
19. Sequía del Dust Bowl, 1930, Estados Unidos. El Dust Bowl fue una serie de tormentas de polvo devastadoras que afectaron las grandes llanuras de los Estados Unidos durante la década de 1930 en medio de una grave sequía. La combinación de malas prácticas agrícolas y condiciones climáticas extremas llevó a la erosión del suelo y la formación de tormentas de polvo que arrasaron con cultivos y ganados. Miles de familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras y migrar hacia el oeste, especialmente hacia California. Este desastre económico y ecológico resaltó la importancia de las prácticas agrícolas sostenibles y llevó a la implementación de políticas de conservación de suelo en Estados Unidos. 20. Terremoto de Bam, 2003, Irán. El terremoto de Bam, con una magnitud de 6,6, golpeó la histórica ciudad iraní de Bam en 2003. Murieron alrededor de 26.000 personas, y el evento devastó gran parte de la antigua ciudad, incluyendo la famosa ciudadela de Bam, una estructura de adobe que era patrimonio de la humanidad. La tragedia puso de manifiesto la vulnerabilidad de los edificios de adobe frente a los terremotos y la importancia de adaptar las técnicas de construcción en zonas sísmicas. La destrucción de este patrimonio cultural fue una pérdida no solo para Irán, sino también para la historia y la arquitectura mundial. Cada uno de estos desastres representa un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad frente a la fuerza de la naturaleza y subraya la importancia de la preparación y la respuesta rápida para mitigar el impacto de estos eventos. También han tenido un profundo efecto en el desarrollo de políticas de prevención, mejorando las prácticas de construcción, la planificación de emergencias y la cooperación internacional en la respuesta a catástrofes. En muchos casos, estas estrategias han dejado importantes lecciones que han ayudado a reducir el riesgo y a salvar vidas en desastres posteriores. A lo largo de la historia, los desastres naturales han revelado cuán vulnerables son las civilizaciones humanas ante las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Cada uno de estos episodios ha dejado una huella imborrable en la memoria de la humanidad y ha impulsado a las sociedades a aprender de los errores, a adaptarse y a crear mejores respuestas ante futuras catástrofes. Pero más allá de sus efectos inmediatos, estos desastres han moldeado políticas, han fomentado avances científicos y han propiciado cambios sociales, tecnológicos y económicos que han tenido repercusiones a largo plazo. Por ejemplo, eventos como las erupciones del Monte Vesubio y del Monte Pelé subrayaron la necesidad de entender y monitorear la actividad volcánica. Con el tiempo, los estudios de vulcanología avanzaron, lo que permitió la creación de sistemas de alerta temprana y la preparación de poblaciones cercanas a áreas volcánicas. Esto ha salvado vidas y ha contribuido a reducir el impacto de erupciones recientes. De igual manera, los terremotos en Japón, China e Irán han incentivado el desarrollo de construcciones antisísmicas y la adopción de regulaciones más estrictas en zonas sísmicas, mientras que desastres como el terremoto y tsunami de Tohoku en 2011 revelaron la necesidad de infraestructura aún más resistente y la importancia de la preparación frente a desastres múltiples. Por otro lado, los ciclones, huracanes y tormentas también han sido impulsores de grandes reformas. El huracán de Galveston en 1900, por ejemplo, transformó el paisaje urbano y económico de Texas, y el ciclón Nargis en Myanmar evidenció la importancia de una respuesta rápida y de la cooperación internacional. Eventos como estos han llevado a los gobiernos a establecer protocolos de emergencia y planes de evacuación para salvaguardar la vida de sus ciudadanos en eventos climáticos extremos. También han sido decisivos en el desarrollo de organizaciones humanitarias y de agencias de ayuda en casos de desastre, que ahora cuentan con mayor capacidad para responder de manera más eficiente y coordinada en áreas afectadas. Incluso los desastres inducidos por el hombre, como la inundación del río Amarillo en China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, han dejado importantes lecciones sobre los riesgos de manipular la naturaleza en tiempos de conflicto. Estos eventos subrayan cómo las decisiones humanas motivadas por la guerra o por intereses a corto plazo pueden desencadenar consecuencias de una magnitud inimaginable, afectando a miles de personas y generando crisis humanitarias que persisten mucho después de que los eventos iniciales han terminado. Los desastres naturales también han sido puntos de inflexión que han cambiado la historia de comunidades enteras, incluso alterando su identidad y su desarrollo cultural. La tragedia de Dust Bowl en Estados Unidos transformó el modelo agrícola del país y afectó la estructura económica de las grandes llanuras, lo cual desencadenó migraciones internas masivas y estimuló una conciencia de conservación ambiental que se mantiene hasta la actualidad. Eventos similares han provocado cambios demográficos en muchas partes del mundo,
como sucedió en Bangladesh tras el ciclón de Bola, que afectó las relaciones políticas entre Pakistán Oriental y Occidental, contribuyendo finalmente a la independencia de Bangladesh. Pero quizás uno de los aspectos más importantes de estos desastres naturales ha sido la demostración de resiliencia y la capacidad de la humanidad para unirse y reconstruirse. En cada evento, comunidades enteras han surgido de las cenizas, han aprendido de sus pérdidas y han encontrado formas de adaptarse a nuevas realidades. Tras el terremoto de Lisboa en 1755, por ejemplo, los ciudadanos no solo reconstruyeron su ciudad, sino que adoptaron nuevas técnicas de construcción, algunas de las cuales son precursoras de las prácticas antisísmicas modernas. De manera similar, el devastador tsunami en el Océano Índico en 2004 llevó a la creación de sistemas de alerta temprana en toda la región, una medida que ha salvado vidas en eventos posteriores. Estos eventos muestran que aunque los desastres naturales representan una amenaza constante, también sirven como recordatorios de la importancia de la preparación, la cooperación y la solidaridad. Hoy en día, la ciencia, la tecnología y la colaboración internacional han mejorado enormemente nuestra capacidad para predecir, responder y recuperarnos de estos eventos, pero siempre quedará una parte incierta. La naturaleza sigue siendo impredecible, y no todos los desastres pueden prevenirse. Aún así, los esfuerzos en investigación y en tecnología, junto con el aprendizaje continuo de experiencias pasadas, nos permiten minimizar los daños y proteger a las futuras generaciones. La historia de los desastres naturales es también una historia de la humanidad, de su fragilidad y de su fortaleza, de su capacidad para aprender y para innovar, de su tenacidad para enfrentar adversidades y de su espíritu para reconstruirse. Cada tragedia trae consigo una lección, un cambio y en ocasiones una esperanza renovada de que la próxima vez estaremos mejor preparados. En definitiva, estos episodios, por trágicos que sean, nos recuerdan la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, y la necesidad de vivir en armonía y respeto con el planeta que habitamos. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.